más de tiempo, porque como han sido parciales, bueno, yo sí he estado llenísimo de cosas que hacer. Está bien, ¿sí? Bueno, entonces, así quedamos, ¿no? No se preocupen. Si tienen alguna duda, nos pueden mandar ahí al correo o preguntar, ¿sí? Bueno. Sí, gracias. No de qué, chicos. Otra cosa, los niños que ya llevaron laboratorio, les pedimos por ahí, ahorita en el chat me pongan su calificación que obtuvieron, ¿sí? Para checarlo también, para tener todo eso en orden. Sí, profesora. Bueno. Sí, profesora. ¿Qué más? ¿Algo que tengan pendiente ustedes más, chicos? ¿Algo que quieran preguntar antes de que empiece? Chicos, buenas tardes. Besita, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, me da gusto verlos. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa, Cristian Iván? ¿Estás muy contento? Contento, jefecita, qué bueno. Sí, por eso le digo, estás muy contento, me da gusto. Comenzamos la semana, me da gusto. Ok. Pues maestro, entonces cuando tú decidas, ¿cuántos estamos? 27. 27, faltamos todavía un poquito. Está viendo el 28, entonces, pero somos 4 profesores, creo, 5, entonces son como 22 los que están aquí. Sí. Ok. Todavía nos faltan. Pero bueno, ya. Pues aquí también recordarles la importancia de que estén a tiempo, porque de lo contrario, pues se va perdiendo, que es lo que más nos falta ahorita, ¿no, maestro? Estamos un poquito... Sí, ahorita vamos un poquito atrasados, vamos a tratar de emparejarnos en este siguiente periodo. Sí, vamos a apoyarnos mucho de laboratorio para avanzarle a la teoría. Y bueno, yo le estaba platicando, bueno, con los profesores ya más o menos tenemos calendarizado. El próximo martes tenemos el primer examen de periodo. Vamos un poquito atrasados con él. Esto sería el martes 10, hacemos el examen. Recuerden que es examen de teoría y laboratorio. Luego el 17 vamos a hacer práctica de cinética enzimática. Vamos a empezar con curva tipo y seguramente la primera parte de cinética enzimática, a lo mejor se le avanza un poquito a la segunda parte, que es la de sustrato inhibidores. Y el 17 terminaríamos con la práctica de cinética enzimática y hacemos también la de carbohidratos. No, esto ya es el 24. Hacemos la segunda parte de cinética y la práctica de carbohidratos y vamos a hacer todo lo posible para que el segundo examen se haga el 1 de diciembre. Entonces le tenemos que echar muchas ganas, ¿verdad? Así es. Bueno, la clase anterior ya estábamos platicando sobre las proteínas, ¿sí? Habíamos platicado que las proteínas se forman a partir de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos y que el enlace peptídico, ya también lo habíamos visto, se forma por la condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. ¿Sí? Quedamos que las proteínas deben de presentar por lo menos 50 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos para que ya la podamos considerar como una proteína, y aquellas macromoléculas que tengan menos de 50 aminoácidos las consideramos simplemente péptidos, pero aún así hay péptidos que tienen mucha importancia biológica. ¿Sí? ¿Qué más? Vimos la clasificación de las proteínas. Y a ver, quedamos que las proteínas se clasifican de acuerdo con su estructura, se clasifican en globulares, esféricas y fibrosas. Globulares y fibrosas, ¿verdad? O fibrilares. ¿Sí? Las globulares quedamos que tienen forma esférica, ¿sí? Y las fibrosas tienen una forma más bien extendida. Pueden formar láminas, pueden formar algo así como varillas, ¿sí? Y presentan en general formas extendidas.
¿sí? Segundo criterio de clasificación era en base al número de subunidades. De acuerdo con el número de subunidades que forme una proteína, se clasifican en simples Monoméricas, oligoméricas. monoméricas y oligoméricas. Quedamos que las proteínas monoméricas son aquellas que tienen una sola cadena peptídica. ¿cómo, perdón? Que tienen una sola cadena Están peptídica. constituidas por una sola cadena peptídica y las oligoméricas están constituidas por Dos o más cadenas dos o más polipeptídicas. cadenas y cada unidad proteica, ¿sí?, recibe el nombre de Protómero. protómero. ¿Vamos bien? Tercero, de acuerdo a su composición se clasifican en Simples y conjugadas. simples y conjugadas. En el caso de las proteínas simples, Por una sola cadena digamos que polipeptídica. están constituidas exclusivamente por una cadena polipeptídica, es decir, están formadas únicamente por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, y las conjugadas presentan dos componentes. dos componentes. El primero, dijimos, es Aproteína. ¿la qué? Perdón. Apoproteína. Apoproteína. Que está formado por la unidad, por la estructura peptídica de la enzima. Y la segunda recibe el nombre de Cofactor. cofactor, y el cofactor quedamos que es de una estructura completamente diferente de los aminoácidos, ¿sí? Los cofactores quedamos pueden ser de dos tipos, que son Orgánicos. orgánicos e inorgánicos. En el caso de los cofactores inorgánicos son principalmente Iones metálicos. iones metálicos, ¿sí? Y en cuyo caso las proteínas conjugadas que están constituidas por iones metálicos reciben el nombre de Metaloproteínas. metaloproteínas. Y luego Maestro quedamos- Pedro, ¿Perdón? soy Gabriel. Dicen los chicos que no se está grabando la clase, que si va a grabar la clase. ¿Quién me va a hacer favor de grabarla? Hola, aquí Paco, estoy. por aquí. Gracias. Sí. Papi. Bueno, estamos en la parte de reporte todavía, ¿va? Entonces, digamos, las proteínas conjugadas están constituidas por una sección proteica y una sección no proteica. La sección proteica recibe el nombre de apoproteína, la no proteica recibe el nombre de cofactor, ¿sí? Y los cofactores quedamos que pueden ser inorgánicos y orgánicos, y los cofactores, entre los cofactores inorgánicos más frecuentes encontramos iones metálicos. Cuando una proteína conjugada, su cofactor es un ion metálico, quedamos que de manera general reciben el nombre de metaloproteínas, ¿sí? Y los cofactores orgánicos, ¿sí?, pueden ser diferentes grupos, ¿sí? Y en cuyo caso hablaríamos ¿de quiénes? Cromoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas. Muy bien, entonces están las glicoproteínas, nucleoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas, etcétera. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí? Sí, yo no alcancé a notar la segunda, que es la clasificación de qué. A ver, la primera era en base a su estructura, quedamos son Ajá, sí, de esa la tengo. Globulares y fibrilares. Globulares La y segunda fibrilares. era en base al número de cadenas polipeptídicas que constituyen a la proteína. Quedamos que son monoméricas, si están formadas por una sola cadena, y oligoméricas, si están formadas por dos o más cadenas. Ok. En cuyo caso, cada
cadena peptídica que constituye a la proteína recibe el nombre de protómero. ¿Sí? Cada subunidad peptídica que constituye a la proteína recibe el nombre de protómero. Y el tercero eran las, de acuerdo a su composición, en simples y conjugadas. ¿Sí? Ya quedamos las simples formadas únicamente por cadenas polipeptídicas y las conjugadas por cadenas polipeptídicas, una sección peptídica y una no peptídica. ¿Sí? Bueno, nos quedaría hablar de las proteínas en base a su función. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, en base a su función, clasificación de proteínas. Profe, tengo una pregunta, perdón. ¿Qué había mencionado que constituían o a qué parte pertenecían las cromoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas? Ellas son proteínas conjugadas con un cofactor orgánico. En el caso de las cromoproteínas, el cofactor orgánico les confiere color. Las glicoproteínas están conjugadas a azúcares, las lipoproteínas a lípidos, nucleoproteínas a ácidos nucleicos. ¿Vale? Sí, gracias, profe. Muy bien. En base a su función, ¿leyeron algo en base a la función de las proteínas? ¿Cómo se clasifican? ¿O qué funciones desempeñan las proteínas? Pues dan forma y estructura a las células. Bueno, una es, vamos a llamarle función estructural. ¿Sí? La función estructural son proteínas que le dan forma y soporte a las células. Entre estas proteínas, ¿qué proteínas o qué estructuras constituyen estas proteínas? Son principalmente proteínas fibrosas o fibrilares. ¿Sí? Y entre ellas tenemos a querastina, elastina y colágeno. Bueno, elastina y colágeno. El colágeno ya saben que es la proteína que funciona como cemento intercelular, ¿sí? Mantiene unidas a las células y permite la formación de los tejidos, ¿sí? Pero también podríamos hablar de proteínas que se encuentran dentro de las células y forman el citoesqueleto de la célula, ¿sí? Y tienen una función estructural muy importante porque le dan soporte, ¿sí? Forma la célula y permiten, permiten otras funciones. Otra función. De transporte. Muy bien. Otra función. Defensa. Ajá, muy bien, aguántenme. Ay, lo malo de esto es que cada que uno que si sale uno tantito de esta cosa ya no nos deja regresar al cuadro original. Pero bueno, vamos a tratar de que más o menos quede por aquí. No, esto va a quedar. Entonces, ¿cuál fue la segunda que me dijeron, perdón? Transporte. Fíjense bien, en cuanto a las proteínas de transporte, tenemos proteínas que se encuentran formando parte de la membrana celular, ¿sí? Y a nivel de la membrana celular, estas proteínas permiten la translocación por ejemplo, de nutrientes hacia el interior de la célula o la secreción de algunos componentes de la célula. Entonces, hay proteínas que permiten el transporte, ¿sí? El transporte celular. Hay otras proteínas que permiten otro tipo de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que permite el transporte de oxígeno desde
los pulmones hacia los tejidos, ¿sí? Eso juega un papel de transporte. Hay otras proteínas que transportan lípidos, por ejemplo, para ayudar a los procesos digestivos. Y hay otras proteínas que transportan electrones. Entonces, el transporte se puede dar a diferentes niveles, pero siempre encontramos que se llevan a cabo funciones de transporte. Otra. Habían dicho defensas. Defensa. Entre las proteínas de defensa encontramos, por ejemplo, a las proteínas que constituyen, que permiten la respuesta inmunológica. Entre ellas tenemos a las inmunoglobulinas. Ahorita el estudio de las inmunoglobulinas está ha resultado ser muy importante porque pues están relacionadas con los mecanismos que nos permiten la protección contra agentes patógenos. La trombina igual, ¿verdad, profe? ¿Perdón? ¿La trombina? La trombina, bueno, la trombina también, porque la trombina lo que ayuda es a formar permite la formación del coágulo, ¿sí? Como un proceso inicial en la respuesta de cicatrización e impedir la pérdida de sangre y permitir que comience la regeneración celular. Entonces la trombina juega un papel también importante como una proteína de defensa. ¿Vale? Otra. En el chat habían puesto reguladoras, profe. Reguladoras, muy bien. Entonces también tenemos proteínas reguladoras. Y también las funciones reguladoras de las proteínas pueden llevarse a diferentes niveles. ¿Sí? Hay algunas proteínas, por ejemplo, algunas enzimas, no todas, tienen funciones reguladoras y esto permite que los procesos metabólicos progresen o se detengan dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la célula. De algunas de ellas platicaremos cuando hablemos sobre el metabolismo. Pero también hay otros tipos de proteínas reguladoras, como por ejemplo las hormonas, ¿sí? Que regulan funciones muy importantes a nivel de organismo. Ya saben, las hormonas se secretan en una glándula, se liberan al torrente sanguíneo, se transportan a través de este y actúan sobre un órgano blanco, ¿sí? Ejecutando diferentes respuestas. Ahora, no todas las proteínas, no todas las hormonas son de naturaleza proteica, también hay otras hormonas no proteicas, también las vamos a platicar un poquito de ellas, pero entre ejemplos de hormonas proteínicas, pues podríamos hablar de la insulina, ¿sí? Que ya saben, nos ayuda a regular la concentración de azúcar en circulación, la concentración de azúcar en sangre. El glucagón, que tiene una función antagónica a la insulina, ¿sí? Ayuda a liberar glucosa desde los tejidos hacia la circulación, ¿sí? Pero también hay otras hormonas de naturaleza proteínica, como por ejemplo la hormona del crecimiento, ¿sí? Y también existen algunas hormonas, ¿sí? Que regulan funciones importantes, pero que son de naturaleza peptídica, es decir, son de una composición de aminoácidos mucho más pequeña, mucho menor a los 50 aminoácidos, y entre ellas podríamos hablar de la oxitocina, ¿sí? Que estimula, ya saben, las contracciones uterinas durante el nacimiento, y la prolactina, que estimula la producción y la liberación de la leche. ¿Sí? Pero hay otras reguladoras que ayudan a regular la expresión genética, es decir, ayudan a que algunos genes se puedan encender y se lleve a cabo la síntesis de una proteína en específico,
o se unen al DNA para evitar que se lleve a cabo la expresión. Entonces, la regulación tiene lugar a muchos niveles y prácticamente en todos ellos participan proteínas. ¿Vamos bien? Otra. Almacenamiento. Almacenamiento. ¿Y qué almacenan las proteínas que tienen función de almacenamiento? Estas proteínas que tienen función de almacenamiento, pues sirven como pozas de aminoácidos, ¿sí?, que se requieren para la nutrición. Ya habíamos hablado anteriormente de que la calidad nutricional de una proteína depende de la presencia de aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces, las proteínas de almacenamiento tienen una función nutricional, ¿sí? Y estas proteínas proveen al individuo en muchas ocasiones durante el desarrollo temprano del organismo, ¿sí?, para que éste pueda alcanzar la madurez, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los organismos que nacen de huevo, pues en el huevo están las albúminas, que son una serie de proteínas que proporcionan los aminoácidos necesarios que requiere el embrión para desarrollarse, ¿sí? En el caso de los mamíferos, en la leche también, entre otras cosas, hay una proteína que se llama caseína. La caseína pues, tiene una función nutricional importantísima para un recién nacido. Le aporta los aminoácidos que requiere durante el desarrollo temprano de la vida. En el caso de las semillas también ocurre lo mismo. En las semillas hay también caseínas, ¿sí?, que aportan los aminoácidos que requiere el embrión para desarrollarse una vez que éste haya germinado y hasta que pueda hacer fotosíntesis y valerse por sí mismo. ¿Vamos bien? Otra. Catálisis. Contráctiles. El movimiento lo desarrollamos gracias a la presencia de proteínas contráctiles, ¿sí? Estas proteínas contráctiles tienen la capacidad de deslizarse unas sobre otras y llevar a cabo la reducción de las fibras musculares que estas asociadas a piezas óseas nos permiten desarrollar movimientos. Entonces, las proteínas contráctiles son muy importantes, pues principalmente en el caso de los animales. Gracias a ellas nos podemos mover, ¿sí? Otra. ¿Qué había dicho de la reducción? ¿Reducción de qué? Las proteínas contráctiles, quedamos que se deslizan unas sobre otras y se encuentran formando parte de las fibras musculares. Entonces, cuando estas proteínas se deslizan unas sobre de otras, permiten la reducción del tamaño de la fibra, ¿sí? Estas actúan de manera coordinada y al contraerse el conjunto de fibras, ¿sí?, se ejerce una fuerza sobre una pieza ósea asociada a una articulación, y eso es lo que nos permite desarrollar movimiento. ¿Sí? Otra. Catálisis. ¿Cuál, perdón? La catálisis, muy bien. Hay proteínas catalíticas. Y las proteínas catalíticas, pues, de manera general las conocemos como enzimas.
Ahora, también no todas las proteínas son enzimas, ¿sí? Las enzimas, los vamos a ver un poquito más adelante, son los catalizadores más efectivos que conocemos en la naturaleza, ¿sí? Son súper versátiles, súper específicos, son los más efectivos que existen, ¿sí? Y se encargan de acelerar los procesos químicos, en el caso de las enzimas, desde de 10 a las 6 veces a 10 a las 12 veces. Entonces, son unas maravillas los catalizadores, y ya hablaremos de ellos. Sin embargo, no todas las enzimas son proteínas. También hay RNAs que presentan actividad enzimática. Los RNAs, nada más que a los RNAs que tienen actividad enzimática, se les nombra preferentemente como ribosimas. ¿Bien? ¿Otra más? Y bueno, dentro de estas enzimas, pues hay muchas clases de enzimas, cada una cataliza una reacción diferente, pero ya hablaremos en detalle de ellas un poquito más adelante, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. ¿Algo más? Y miren, también hay hay muchas otras proteínas que tienen funciones muy variadas y muy específicas, ¿sale? Entonces, pues de momento vamos a dejarla aquí con las funciones de las proteínas y vamos a pasar a la parte de estructura de las proteínas. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, fíjense bien. Bueno, fíjense bien. Las proteínas, vamos a estudiar que las proteínas presentan 4 niveles, 4 niveles estructurales. Podemos diferenciar 4 niveles o 4 estructuras de las proteínas. Fíjense bien. Nada más aquí nos faltó la primera. Fíjense bien. Vamos a hablar. La estructura primaria, vamos a empezar por la estructura primaria de las proteínas. ¿Sí? Fíjense bien. La estructura primaria de las proteínas, ¿sí? Se refiere a la secuencia de aminoácidos en una proteína. La secuencia de aminoácidos en una proteína es altamente importante, porque esto va a determinar la forma de la proteína y su función, ¿sí? Entonces, la estructura primaria de las proteínas está determinada por la secuencia de aminoácidos en una proteína. Y la secuencia de aminoácidos está determinada a su vez genéticamente. Profe, ¿puede repetir eso de genéticamente? La secuencia de aminoácidos en una proteína está determinada genéticamente. Y bueno, también ya habíamos platicado que entonces, la estructura primaria está determinada por la secuencia de aminoácidos en una proteína y está determinada genéticamente. Fíjense bien,
la estructura que mantiene la estabilidad de la estructura primaria, ¿sí? La interacción que mantiene la estabilidad de la estructura primaria, ¿sí? Son los enlaces peptídicos. Es decir, los enlaces peptídicos son los que permiten mantener esa secuencia de aminoácidos y mantienen a la estructura primaria, ¿sí? Y también un poquito más adelante, cuando estemos hablando de la síntesis de proteínas, nos va a quedar más claro cómo es que está determinada genéticamente la estructura de las proteínas, porque vamos a estudiar el código genético y vamos a explicar el mecanismo por el cual se sintetizan las proteínas. ¿Vamos bien? Entonces, ahí vamos a tener que esperar un poquito. Una de las propiedades muy importantes que está determinada por esta secuencia de aminoácidos y que es importante determinar también es el punto isoeléctrico de las proteínas, ¿sí? Y entonces ya vimos que los aminoácidos, ¿cómo podemos determinar el punto isoeléctrico de los aminoácidos? En el laboratorio ya vieron cómo experimentalmente se puede determinar el punto isoeléctrico de las proteínas, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a platicar en base a su estructura, ¿sí? Y para ello, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Fíjense bien, vamos a determinar el punto isoeléctrico de un péptido, ¿sí? Vamos a hacer quizás un par de ejercicios para que nos quede claro cómo hacer, ¿va? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y para ello, pues, me voy a voltear a mi pizarroncito y les voy a enseñar cómo dar la estructura de un péptido. ¿Cómo damos la estructura de un péptido? Pues lo primero que tenemos que hacer es conocer la estructura de los aminoácidos, ¿va? La estructura de los aminoácidos ya se la saben, ya la conocen, ¿va? Cualquier estudiante de bioquímica pues, tiene que saberse la estructura de los 20 aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si conozco la estructura de los 20 aminoácidos, puedo dar la estructura primaria de cualquier proteína. Y esto, pues, es muy importante, es muy relevante, ¿va? Entonces, fíjense bien. Cuando vamos a dar la estructura de cualquier péptido, tenemos que saber lo siguiente, que en todo péptido, toda proteína, es una secuencia lineal de aminoácidos, ya saben, unidos por enlaces peptídicos. Y para escribir la secuencia de un péptido, ¿sí? O de una proteína, vamos a empezar por decir que en todos ellos hay una secuencia repetitiva de 3 átomos. Hay 3 átomos que se repiten tantas veces como aminoácidos estén presentes en la proteína. Entonces, me voy a voltear a mi pizarroncito y se los voy a explicar. ¿Vamos bien? Entonces, permítanme tantitito, unos segunditos en lo que volteo todo esto, ¿va? Bueno, fíjense bien, entonces, todo péptido proteína es una secuencia repetitiva de 3 átomos, ¿sí? Esta secuencia la vamos a repetir tantas veces como aminoácidos se encuentran formando la proteína. Fíjense, la secuencia es nitrógeno,
carbono alfa. El carbono alfa, recuerden, siempre está unido al grupo amino y al grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces aquí tengo el carbonilo. ¿Sí? Esta secuencia la voy a repetir tantas veces como aminoácidos tenga en mi proteína. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, tengo nitrógeno, carbono alfa, grupo carbonilo. Aquí tengo mi primer enlace peptídico. Nitrógeno, otra vez carbono alfa, grupo carbonilo. Nitrógeno, carbono alfa, grupo carbonilo. Y repito, esto se va a repetir tantas veces como aminoácidos se encuentran presentes en mi proteína. Voy a poner una más. Nitrógeno, carbono alfa, grupo carbonilo. Fíjense, este nitrógeno lo voy a escribir, voy a empezar a escribir la estructura completamente protonada de mi péptido. Fíjense, entonces hasta ahorita he escrito un tetrapéptido, es decir, hay 4 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Sí? Tengo 3 enlaces peptídicos. ¿Sí? Y lo único que me falta por poner son los grupos R de los aminoácidos que constituyen a este péptido. ¿Sí? Entonces, vamos a empezarlos a poner. Vamos a empezar a poner, por ejemplo, a la prolina. Mi primer aminoácido va a ser prolina. Recuerden, en la prolina, ¿sí? Mi carbono alfa y mi nitrógeno, mi grupo amino, están unidos a través de un heterociclo que involucra al nitrógeno del grupo amino, ¿sí? Y este es de 5 elementos, contando a mi nitrógeno alfa. Ahí está. Este primer aminoácido que puse es prolina, ¿va? Segundo aminoácido. Vamos a poner aminoácidos, pues vamos a tratar de poner aminoácidos que tengan grupos ionizables. Por ejemplo, el segundo aminoácido podría ser histidina. Entonces voy a poner ahora el grupo imidazol de la histidina. Profe, le queda 1 minuto. Gracias. De nada. Y ojo, voy a empezar de la forma completamente protonada de mi péptido. Tercer aminoácido, aspartico. ¿Cuál era el segundo, perdón? Este es histidina. Ya me tienen que identificar a los grupos R. Siguiente, aspartico.